Iniciamos la conferencia 207 de noticias de actualidad en relación con la profecía que viene, como era de esperar, cargada de noticias y también de vídeos. Vamos rápidamente a entrar en el apartado de salud. Ya veis una vez más que tendré que ser bastante esquemático, con lo cual las noticias que os interesen deberéis detener las imágenes e ir viéndolas despacio en vuestras casas. Lo que ganas cuando añades aloe vera a tu rutina de belleza. Y esta planta común está llena de propiedades beneficiosas para nuestra belleza. Pues bien, aquí se dan esas propiedades: astringente, regeneradoras, ayudan con las cicatrices, manchas o psoriasis, incluso para esto. Ayudan también al problema de las estrías, a la aparición de estrías, y también a la sensación de piernas cansadas. Pues bueno, ya veis que tiene un buen repertorio, pero por si fuera poco, aquí hay 15 beneficios sobre el aloe que podéis ir viendo, que la verdad, bueno, es indicativo de que es un muy buen producto en muchos ámbitos. Pero ahora pasamos a otra cosa también, que es un alimento muy habitual, y es la zanahoria. Y aquí aparecen 12 razones para consumirla. Tan solo con 85 gramos diarios tiene grandes beneficios. Es remineralizante, depurador y alcalinizante. Incluso va bien porque estimula la eliminación de desechos y ayuda a su vez a disolver los cálculos biliares. Evidentemente va bien para los problemas de piel, tiene vitamina A, equilibra problemas digestivos y metabólicos, combate los gases, ayuda también a la actividad del riñón, tiene vitamina C, sobre todo dicen en sus hojas, que normalmente es la parte que todo el mundo desecha, es curioso. Tiene hierro, con lo cual va bien también para la anemia, y vitaminas grupo B6 y E, y además 3 zanahorias crudas disminuyen los valores de colesterol. Y aquí tenéis toda la explicación que además se añade. Pero ahora vamos a ver un vídeo. La producción de opio bate récords en Afganistán. Y me gustaría que estuvieseis atentos a esto y a lo que vendrá después como comentario. Pues bien, ya veis que el comercio de opio sigue en pleno auge. Un lugar como Afganistán, tan deseado por algunos ejércitos, ¿por qué sería? Y mirad, haciendo un poco de memoria, estas declaraciones que aparecen en una entrevista a Eric John Phelps, no sé si la recordáis, que también la mostramos un día. Es un autor especialista en tema jesuitas, un historiador de los jesuitas, que no para de denunciar la maldita obra que hacen. Sí, me oís bien, la maldita obra que hacen. Evidentemente algunos de abajo poca cosa saben, pero mirad qué llega a decir él, y ya sabéis que normalmente no habla por hablar. En esta entrevista dice: la otra cosa es que Roma está en control del comercio de la droga. El Vaticano controla todo el comercio de la droga, toda la heroína, todo el opio, toda la cocaína, cada cosa que sucede en Colombia. Pues ya sabéis, es otro gran lugar para esto. Colombia tiene un concordato con el Papa. Un concordato es un tratado con el Papa. Hitler tuvo un concordato. Mussolini tuvo un concordato. Franco tuvo un concordato. Ellos quieren establecer un concordato aquí, lo cual fue la razón para que Reagan reconociera formalmente la soberanía del Estado de la Ciudad del Vaticano en 1984. El más grande traidor que nosotros jamás tuvimos fue Ronald Reagan. Ya sabéis que él es norteamericano, estadounidense. Así que ellos tienen un concordato, Colombia tiene un concordato. ¿Piensa usted que esas drogas manejadas fuera de Colombia, más un país que tiene un concordato con Roma, no están controladas por Roma? Si Roma no quisiera el negocio de la droga fuera de Colombia, ellos pondrían fin al concordato. El negocio entero de la droga está manejado por altas familias de la mafia fuera del país de Colombia, sujetas al general jesuita. Y el general jesuita manejó el comercio del opio un par de siglos atrás, fuera de China. Ellos manejaron el comercio de la seda, el comercio de perlas. La película
Shogun, y va continuando el relato. Si queréis más, recordad que esta entrevista está subida a YouTube y la podéis ver, donde él va contando muchísimas cosas, y entre las cuales aparece precisamente ese comercio de droga, que el mismo Vaticano está también posicionado en ella, junto a capos de mafia. Sí, capos de mafia, ya sabéis, pertenecientes a los Carbonaros, sociedades secretas y vinculados plenamente al Vaticano. En fin, esas cosas que normalmente nos van a contar en misa. Volvemos a un alimento, la cebolla, como un medicamento natural. Y aquí también se dice sus beneficios. Pasamos a esta otra noticia. Insomnio e infartos, amenazas por el ruido del tráfico. Se está comprobando que precisamente vivir en estos lugares donde hay una densidad de tráfico genera realmente problemas de insomnio y hasta ataques al corazón. Cuando debemos y sabemos que tenemos que estar en el campo, ¿qué seguimos haciendo aún en las ciudades? Por poco que podáis, intentad salir, porque todo esto en grandes ciudades es tremendo, y esa crispación nerviosa trae sus consecuencias. ¿No es mucho mejor oír el canto de un pajarito que el claxon o el bocinazo de un camión? Y mirad esto, entrena su cuerpo durante 7 años para tener una cintura de 40 centímetros. Se inspiró en personajes como Jessica Rabbit y Tormenta. Ha utilizado un corsé metálico para modificar su cuerpo. Lo ha usado de manera regular, usándolo incluso de excursionismo. Y ya veis, todo esto puede ser bueno, estos solo 40 centímetros de cintura. Pues no sé hasta qué punto sus órganos no van a quedar afectados. Ella ha conseguido lo que buscaba. Ya veis, parece como un dibujo animado, la verdad, en los que se inspiró. Pero en fin, ya veis hasta qué punto las personas pueden llegar a saber qué se les cruza por la mente a hacer estos disparates. Ya sabemos que en épocas que se usó el corsé, precisamente, incluso Ellen White hablaba de eso, cómo era sumamente malo para los órganos. Pero en fin, todo sea por buscar un cierto tipo de estética, que además no es que sea precisamente como estamos hechos. Los sorprendentes cambios del cuerpo al dejar de tomar alcohol, azúcar y cafeína. Se hizo un experimento con 3 escritores, y mirad qué van diciendo cada uno de ellos. Todos se comprometen a dejar algo de esto. Pues con la experiencia del alcohol, una escritora de 40 años dice: después de 6 semanas, mis amigos y colegas empezaron a decirme que tenía los ojos más claros, que la cara se me veía menos hinchada y que había perdido peso. Además me di cuenta de que me sentía con más energía, explicó. Sin embargo, los médicos notaron que sus índices de colesterol se elevaron porque aumentó la ingesta de azúcar. Ángela reconoce que el desafío fue realmente duro y ha vuelto a beber alcohol de nuevo. Curioso, ¿eh? Te ves beneficiado, pero después, encima, se sigue con lo mismo. Y mirad esta otra persona que dejó de tomar azúcar durante 3 meses, Chris Henry, de 42 años. Afirma que los resultados fueron sorprendentes. Cuando comenzó el experimento padecía dolores de cabeza y se sentía con poca energía, pero a medida que pasaron los días recobró fuerzas. Además de bajar 2 tallas de pantalón, disminuyeron sus índices de colesterol y su presión arterial mejoró. Por si eso fuera poco, Henry asegura también que tras el experimento ya no siente ansias por comer dulce. Bueno, uno que termina igual haciendo el experimento y no vuelve a reincidir. Y tenemos el otro caso sobre cafeína. Resulta que también esta persona hace algo. Ya no toma cafeína durante 3 meses. Dice que el reto se hizo más fácil con el paso del tiempo y su estado de ánimo mejoró considerablemente. Su presión arterial se redujo, al igual que el colesterol. De tomar 4 cafés, 3 tazas de té y 2 refrescos al día, Antonia ha pasado a consumir únicamente 1 taza de café y de té diariamente. Bueno, ya es algo, ¿no? Pero aún sigue. El lado negativo, que engordó, eso sí, solo poco más de 1 kilo. Dice, me siento más tranquila, pero estoy más gorda. Bueno, eso con un poco de ejercicio y cuidando el resto de cosas, enseguida se arregla.
Pero ya veis hasta qué punto unos productos tan utilizados en esta sociedad causan estos trastornos. Y la mayor parte de gente no se da cuenta porque es tan habitual en sus vidas. Recuerdo cuando tenía el gimnasio que les comentabas si podía ser que dejasen todo esto, les ibas indicando, etcétera, etcétera, y se les hacía un mundo terrible. Y cuando lo probaban, al principio, bueno, se encontraban extraños y después, al cabo de unos días, iban mejorando y después estaban súper agradecidos de haber seguido ese consejo. Pero bien, algunos reincidían, sí, eso pasa. Pero ya sabéis que la fuerza de voluntad es algo que también hay que trabajar. Pero sea como fuere, los resultados están. Cuando estas cosas se dejan, las personas lo notan, se benefician. Pasamos al apartado de antediluvianos. El primer ministro de la India afirma la ciencia genética existía en la antigüedad. Sorprendente, ¿no?, que diga esto. Narendra Modi da ejemplos de Karna y Ganesha para apoyar opinión de que la cirugía y la genética reproductiva eran ya utilizados como cosméticos hace miles de años. Y él se basa básicamente en esos mitos que aún están en el hinduismo, en los cuales se ve, pues ya habéis visto, ese ser que es cabeza de elefante, pero que además, bueno, si lo veis, tiene cuerpo humano. Él dice que todo esto ya viene de ese tiempo remoto en el cual todo esto existía. Evidentemente muchas personas se le han echado al cuello, simbólicamente hablando, o metafóricamente hablando, porque dicen que esto no se sustenta por ningún lado, que es un disparate. Pero ya estuvimos hablando sobre todo esto precisamente en el tema de los antediluvianos, ¿lo recordáis? Ellos modificaron genéticamente y Dios dijo, hasta aquí habéis llegado. Y va a volverse a repetir como en los días de Noé. ¿Y no está sucediendo ahora lo mismo? Pues bien, para algunos este señor les dice locuras, para otros que ya sabemos lo que hubo, la cosa cambia bastante. Tema de arqueología. Hallan en Israel una piedra con letras latinas escritas hace 2000 años. Y cuando pensamos en 2000 años, evidentemente, ¿a qué época nos remontamos? A la época de Jesús. Un grupo de arqueólogos israelíes ha encontrado en Jerusalén una piedra con inscripciones en latín que confirma la teoría de que los judíos se alzaron contra el régimen romano hace unos 2000 años por el maltrato sufrido. Actualmente existen dos versiones sobre la rebelión judía contra los romanos. La primera establece que los judíos querían rebelarse por cuenta propia y la segunda que el duro trato recibido los empujó a hacerlo. El descubrimiento de la piedra que comprueba la presencia de los romanos poco antes de la revuelta respalda ahora la segunda versión. Por tanto, ahora podemos centrarnos en esos episodios bíblicos, dándonos cuenta una vez más que era una situación que era cierta. No es ciencia ficción. Cuando Jesús apareció en escena en esta tierra, esta era la posición que había entre los judíos y los romanos. Apartado para crisis, para variar. Contratos de risa, 58 euros al mes, horas extras en negro, la otra cara de la subida del empleo. Ya sabéis, se nos está hablando mucho de que las perspectivas del empleo son más favorables, los resultados están siendo más positivos, pero no se está hablando de todo esto. La gente sí, va consiguiendo trabajillos. Evidentemente, de indefinidos los contratos muy pocos llegan a hacerse, pero ya veis los resultados. Se paga poco, horas extras en negro y además todo lo que esto conlleva, en fin. Pero los políticos que mandan, evidentemente, no están por decirnos estos datos. Los niños principales víctimas de crisis económica en Portugal. También es un lugar afectado seriamente por la crisis, y aquí se dan los datos. El porcentaje de hogares con problemas económicos aumenta casi un 50% durante la crisis. Solamente 1 de cada 3 personas en España está libre de problemas de privación material y pobreza monetaria. Es un informe de FOESA de Cáritas. Pues bueno, son datos y ya sabemos que la verdad, según por dónde pasas, según qué ciudades, te quedas perplejo cuando ves ese grado de pobreza. Y hablando de situaciones en España, ¿controla el Opus Dei la élite financiera de España? A pesar de que en los últimos años el poder de la organización Opus Dei ha disminuido,
al menos es lo que aparentemente parece, algunos de sus miembros siguen ocupando puestos importantes en empresas, bancos y bufetes de abogados en España. Y mirad cómo empieza. Entre los acontecimientos más recientes que evidencian el poder de la organización destaca la canonización de Álvaro del Portillo en Madrid, quien dirigiera al Opus Dei hace 2 décadas. A la ceremonia acudieron más de 200.000 personas, informa la agencia Reuters, que subraya que entre los presentes se encontraba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el titular de Economía, Luis de Guindos. Y ya hemos visto que el primero siempre está haciendo cosas para la Virgen, y el segundo ya sabemos que procede de un mundo económico a nivel mundial que lleva bastantes disgustos a la población. En fin, pues aquí tenéis todo el artículo. España es el tercer país rico con más niños pobres y en riesgo de exclusión social, según UNICEF. Este es el panorama que están mostrándonos todos estos artículos. Y ahora lo que faltaba. En España multarán con casi $1.000, dice, a personas que rebusquen en la basura. Bueno, la verdad es que si ves alguna escena de esas, no es lo más agradable, cuando hay personas que tienen que buscar entre los escombros, entre la basura, para poder sacar algo para comer, algunos para sacar objetos, para vender de algún modo. Pues ahora esto además sancionado. ¿Y cómo van a pagar la multa estos señores si ya no tienen nada? ¿Tendrán que ir a la cárcel? La verdad es que hay cosas que ya rozan el ridículo. En vez de ayudarlos, se sale con esto. El amor seguirá, habrá mucho amor cuando Jesús vuelva. Hallará fe en la tierra, pero hallará amor también. Apartado para Cataluña, seguimos en más de lo mismo. UPyD denuncia a Artur Mas ante la Fiscalía por su nueva consulta que quiere hacer ahora el 9 de noviembre. Partidos y entidades pro consulta se comprometen con el 9 de noviembre. Trabajarán unitariamente para lograr que el proceso participativo sea un éxito. El gobierno de Rajoy inicia los trámites para impugnar el nuevo 9N ante el Constitucional. Era de esperar, ¿no? Unos sí, por Cataluña, otros no, por el otro lado. Y así, una vez más, sigue la polémica. El govern de Cataluña continuará con la consulta del 9N a pesar de la impugnación de Rajoy. En fin, que la situación está llegando a que nos aproximamos a ese 9N y se está hablando que la gente, al menos a nivel de calle, ya es lo que estás oyendo, que quieren asistir a votar. Y vamos a ver si es masivamente o no. Veremos si lo impiden. Si lo impiden, ya se está hablando que esto puede llevar incluso a una declaración unilateral de independencia desde Cataluña. En fin, cuando vemos a Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, que es el que tiene contacto íntimo con el Papa, que va apretando para que esto se haga, pues a ver de quién recibe las órdenes para que esto suceda. Luego cada uno estará a favor o no de que Cataluña sea independiente, pero desde luego unos hilos se están moviendo también por atrás, y eso no podemos olvidarlo. Y la profecía nos dice que en Europa seguirá habiendo esa controversia, mas no se unirán. Pero la otra profecía, o mejor dicho, las otras profecías que tienen que ver con Isaías y Daniel, Medio Oriente en general y Siria, como no, mirad que nos van apareciendo semana tras semana muchas noticias que nos siguen mostrando que la profecía se sigue cumpliendo delante nuestro. Y aquí tenemos al Papa Francisco, que presidió un consistorio sobre Oriente Medio. El Santo Padre y el Colegio Cardenalicio claman por la paz, la reconciliación y la libertad religiosa en esta región tan golpeada por la violencia. ¿Y a qué instan en definitiva? Pues a que se haga algo, porque en esas tierras donde hubo los primeros cristianos y donde hace ya 2000 años se confesaban en el nombre de Jesús, pues ahora ya veis cómo está. ¿Y qué se está buscando con todo esto? Pues evidentemente las frases del papado es que hay que hacer algo para evitar que el cristianismo desaparezca de allí, que se acaben las convulsiones a nivel político, militar y todo lo que esto conlleva.
y evidentemente que se trabajen todos juntos, todas las denominaciones, para conseguir esa paz y reconciliación en Oriente Medio. Eso sí, se aprieta para que haya libertad religiosa. Claro, ¿eso es malo o es bueno? Evidentemente es bueno, es positivo, pero ya sabemos por qué se está haciendo esto. Mirad cómo aquí nos dice algo que hemos de tener clarísimo. Respecto al primer punto, se ha subrayado que Oriente Medio tiene una necesidad urgente de redefinir el propio futuro. Y mirad ahora qué dice. Se ha destacado la importancia de Jerusalén como capital de la fe para las tres grandes religiones monoteístas. ¿Nos damos cuenta qué es lo que están buscando? ¿Qué dice el texto del Antiguo Testamento? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esa casa van a hacer el simulacro de que vuelve a existir, levantándola en Jerusalén con ese famoso tercer templo. Pero alguien está interesado en ponerse allí. ¿Y qué va a suceder? Pues lo que nos dice la profecía, que el Vaticano irá a parar allí. Y alguien aparecerá para sentarse en ese lugar, en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pues bien, ya podemos entrever cómo todo lo que está sucediendo allí por algo es. Las cosas, los conflictos, no están pasando porque sí. Mientras tanto, alarma en Canadá. Hubo un tiroteo en el Parlamento y un soldado muerto en el centro de Ottawa. Ya sabéis que fue algo espectacular. Vamos a ver precisamente lo que sucedió en estas imágenes. Bien, el vídeo también va siguiendo y se muestran cómo salen después a la calle y todos excitadísimos. Evidentemente no es una situación nada agradable. Como decíamos, mientras en algún lugar habrá guerra, y ya hemos visto en qué países, y lo llevamos viendo desde la conferencia número 7, hecha en el año 2006, pues en otros lugares habría ¿qué? Terrorismo. Se ha dicho que este señor actuó solo y así en principio parece todo saldado, pero ¿qué miedo hay en la población a que todo esto, mezclado con tema islam radical, pueda causar aún muchas más desgracias? ¿Y la gente qué hace? Sentirse angustiada. Normal, claro. Príncipe saudita confiesa que Riad financió al Estado Islámico. Bueno, más cosas que se van destapando que ya tanta gente sabía, pues ahora dicho incluso por un príncipe saudita. ¿Todo esto para qué? Pues ya lo sabemos, ¿no? Tiene que haber intervenciones allí, se tiene que buscar objetivos. Yihad contra China. Al-Qaeda emula al Estado Islámico en sus amenazas a Beijing, o sea, a Pekín. Una vez más, algo está sucediendo que está apuntando a China. No se extraña que China empiece a tener los problemas con grupos islamistas y no se extraña que la situación cada vez esté más tensa con China y que haya otra cosa que después vamos a comentar al respecto también de algo que está ocurriendo en ese lugar. Sabemos que hay un objetivo sobre China, ¿lo recordáis? Precisamente los jesuitas van a por China. Y dentro de poco ya sabéis que el Vaticano tiene previsto también, cómo no, un viaje del Papa. Estemos atentos, porque China se va a desmoronar. ¿Sí? ¿Me oís bien? Se va a desmoronar porque la están minando. Después habrá otra vez una resurrección de China, por decirlo de algún modo, sí, pero durante un tiempo el Vaticano la va a tener más que controlada. Y os lo digo con datos que no puedo mostraros, pero bien, son personas que saben estas cosas, hay contactos
y gracias a Dios a veces uno se puede enterar de datos que normalmente no llegan al resto de la opinión pública. Y estad atentos, porque lo que os digo lo vamos a ver en breve tiempo. No van a pasar años y años y años precisamente. Pero bien, aquí tenéis otra noticia. Expertos de Estados Unidos. El acercamiento de Rusia y China amenaza al dominio del dólar. Mirad cómo se está mostrando continuamente, cómo Rusia y China están entrelazándose cada vez más. Y a veces cuando vemos las noticias del medio de RT, nos quieren hacer mostrar también una cara de la moneda, y es que Estados Unidos va en declive, Estados Unidos va a sucumbir. Pues no, esto no va a ser cierto. Los otros son los que van a sucumbir. La profecía era muy clara, y los datos que a mí me han llegado son exactamente estos. La economía de estos dos grandes países sigue aún dependiendo plenamente del grifo de Estados Unidos. No nos dejemos engañar. Las transacciones comerciales de alto nivel no son tan simples. Hay toda una trama detrás que muchas personas no conocen y tiene que ver con sociedades secretas, tiene que ver con el mismísimo Vaticano, con gente de muchísimo, pero muchísimo dinero y poder. Y en sus planes está hacer algo. Y estos países de los cuales se está hablando aquí van a tener problemas graves también. El Vaticano va a dominar el mundo por la mano de Estados Unidos. Van a utilizar no solo ejércitos, economía. Y eso es lo que puede motivar y va a motivar que todo esto se produzca en un breve plazo de tiempo. Y después, recordemos la profecía de Daniel 11. Noticias del norte y del oriente lo atemorizarán. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas dos naciones van a volver por sus fueros justo antes del regreso de Cristo. Tiempo al tiempo. Mientras tanto, el FBI advierte que el Estado Islámico se prepara para secuestrar reporteros. Más temor, más caos. Ataques aéreos de Estados Unidos arrasan una colina dominada por el Estado Islámico. En la ciudad de Kobani, controlada por el Estado Islámico, ya sabéis, en Siria. ¿Por qué os muestro esta noticia? Pues para seguir recordando que Estados Unidos ya está pasando por esas tierras, pasará, inundará, etcétera. Recordemos los textos de Daniel 11, versículos finales. Todo esto lo estamos viviendo ya en nuestros días y no va a ser lo último que vamos a ver al respecto, por supuesto. Otra noticia china: no participaremos en la presión contra Rusia por la crisis ucraniana. Ellos siguen uniéndose más por cada situación que se está planteando para hacerlos sucumbir. Siria pide a Rusia entrar en su zona de libre comercio. Es la solución que le queda a Siria para poder resistir, porque si no ya sabéis también cómo va a terminar. 450 alemanes se unen a terroristas en Siria e Irak, y así van creciendo esos ejércitos del Estado Islámico. Yihadistas examinaron el Parlamento del Reino Unido infiltrados como turistas. Pues sacaron los datos necesarios para hacer lo que puede llegar a suceder. Alemania, el Estado Islámico es capaz de derribar aviones de pasajeros. Pues con estas noticias, ¿qué va a tener todo el mundo? Temor, evidentemente, angustia. Y esa es la situación que se describiría para el último tiempo, ¿verdad? Pues peor se pondrá, tranquilos, que peor se pondrá. Mientras tanto, ciencia y tecnología, la otra profecía que se sigue cumpliendo. Crece el conocimiento profético y crece también la ciencia tal como la conoce el mundo en general. Diseñan electropatines o zapatos con motor para ir más deprisa. No hará falta ir siempre en coche o aún no han llegado esos aviones que se levantarán como helicópteros y te van a llevar enseguida a cualquier sitio. Mientras tanto, este va a ser el nuevo invento. Muchos se lo van a pasar pipa con esto. El paralítico que volvió a caminar tras revolucionario trasplante. Un hombre que sufrió muchas puñaladas,
pues han conseguido hacer algo. Pudo volver a caminar después de someterse a una terapia pionera de trasplante de células de su cavidad nasal a la médula espinal. Vaya avances que tiene la ciencia, ¿verdad? Es impresionante. Y para impresionante esto, ¿cómo iluminar una habitación por 40 días solo con una patata? ¿Esto es de risa? ¿No? Pues es verdad. Debido al material de composición de la patata, del tubérculo, puede llegar a extraerse energía. E incluso los estudios señalan que cortada en pedacitos aún transmite más energía. Aquí se dan los datos de realmente que esto no es una broma y que está basado ahora en lo que se ha hecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en unos estudios anteriores de hace pues tantos años como 1780 por parte de un italiano. ¿Es una forma de conseguir energía barata? Sí. Pero evidentemente hay personas que también han saltado enseguida al ver esta noticia porque dicen, si se pasa hambre, como ahora se van a utilizar patatas para energía, que van a encarecer el producto, etcétera, etcétera. Bueno, pues no en todos los lugares tienen el privilegio de tener electricidad. Con esto pueden conseguir hacer alguna cosa también. En fin, mirad cómo la ciencia nos demuestra que aún nos vamos a seguir sorprendiendo cada día más con todos los datos que van saliendo, todos los adelantos científicos que estamos viendo aquí son solo una muestra de lo que aún vamos a ir viendo, por supuesto. El futuro nos va a seguir mostrando grandes cosas. El futuro de las wearables se encuentra bajo la piel. Ya vemos aquí en estas fotografías unos pequeños chips. ¿Os recuerda alguna conferencia antigua, verdad? Pues ahora se sigue hablando de que estos tatuajes pequeños que nos van a servir para abrir puertas, registrar las constantes vitales, asegurar que las tarjetas de crédito solamente funcionen en manos de sus dueños, va a tener una sorpresa. Y es además, bueno, ya sabéis que se habla también del chip asociado a esto. En 5 años dice que estas tecnologías estarán bajo la piel de las personas. He de deciros que he recibido información que aproximadamente ya en 2018 esto tiene que empezar a ponerse bastante a nivel de calle. Estemos preparados porque todo va llegando y estas ventajas van a tener su contrapartida, especialmente para el pueblo de Dios al fin de los tiempos. Ya sabéis que esto muchos le dicen que es la marca de la bestia y sobre todo incluso los católicos lo están tildando de marca de la bestia. Sí, forma parte de eso, por supuesto, de ese engranaje para que va a servir para comprar, vender, si dispones de él, si no, a ver qué haces. Pero no olvidemos que de todo esto va asociado con la implantación del domingo. Los tiempos se están acercando. Y a veces cuando hablamos de la marca de la bestia no pensemos solo en un chip. Recordemos que el domingo es la marca de la bestia. Y al final, si guardas el sábado, no podrás acceder a nada de los bancos, no podrás comprar, no podrás vender. Y todo esto se movilizará a través de estos artilugios que las personas, ya veis, se irán poniendo. Un ingeniero brasileño inventa una máquina que extrae agua potable del aire. Esto sí que es un fenómeno de invento, ¿verdad? Un ingeniero brasileño ha inventado una máquina que puede obtener del aire 5.000 litros de agua potable al día. Este invento, que capta la humedad del aire y la convierte en agua, ha empezado a usarse en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Todo lo que necesita la máquina para funcionar es una fuente de energía eléctrica y una humedad del aire superior al 10%. El precio, bueno, sube bastante dinero, pero están mirando de conseguir que pueda llegarse a reducir y ya veis qué beneficio puede llegar a ser para muchos lugares donde el agua es de tan difícil acceso.
Y ahora vamos a ver un vídeo, Pivot, un humanoide capaz de pilotar aviones. Esto que veíamos en ciencia ficción en algunas películas, en naves de combate espacial y que eran robots, no solo humanos, pues vayamos viendo hasta dónde vamos llegando. En fin, ya habéis visto, un humanoide capaz de pilotar aviones y además de todos los tipos, ¿eh? Gran avance médico, trasplantan corazones, dicen, muertos. ¿Y cómo está funcionando esto? Pues bueno, ahora todo esto puede hacer precisamente que la donación de órganos, esa escasez que hay, pueda tener otro punto de partida bastante distinto. Las unidades de trasplantes dependían de los corazones con latidos de los pacientes con muerte cerebral, y esta vez el equipo de médicos encabezado por Cumul Dital logró trasplantar 2 corazones donados tras la muerte circulatoria, es decir, cuando el órgano no late. En ambos casos los pacientes se están rehabilitando sin complicaciones. Interesante, ¿eh? Y mirad esto, conozcan los árboles solares de Israel, fuentes de electricidad y wifi. A la izquierda un árbol de verdad y a la derecha este, que es así más psicodélico, pero que sirve precisamente para conseguir fuente de energía del sol. Ya veis, además, hasta qué punto puede llevar esto un buen funcionamiento a otros países, porque aunque es un invento hecho en Israel, por cierto, se le ha puesto por nombre Acacia, os sonará de algo, de las conferencias que hemos ido presentando, y mirad qué propiedades puede llegar a conseguir. Un árbol de 7 paneles puede generar un máximo de 1,4 kilovatios, suficientes para hacer funcionar 35 ordenadores portátiles. Una batería almacena el exceso de energía para iluminar la zona por la noche y proporcionar energía de reserva en los días nublados. Y se quiere vender, cómo no, a otros países. Y los primeros clientes apuntan que pueden ser China y Francia. ¿Cómo avanza todo, eh? Y para avanzar esto, el gorro pensante que nos hace más listos. Psicólogos estadounidenses han creado un gorro que piensa, entre comillas, que ayuda a resolver los problemas más rápidamente y a memorizar mejor gracias a corrientes eléctricas suaves que afectan el cerebro. En fin, mirad cómo se están detectando los lugares del cerebro que tienen estas capacidades y entonces con este gorrito activado del modo que ya veis, puedes llegar a conseguir algo como esto. Mirad lo que nos dice. Los científicos crearon una cinta con 2 electrodos atados en la mejilla y la coronilla que recibían corrientes eléctricas durante 20 minutos. Después los participantes de su experimento tuvieron que hacer algunos ejercicios, entre ellos el de memorizar los colores que aparecían en una pantalla. Para que los ejercicios fueran más difíciles, los científicos llegaron a mostrar un color por segundo. De esta manera aumentaba la posibilidad de cometer un error y también se involucraba la corteza mediofrontal. Los psicólogos confirmaron que tras someterse a la estimulación, los participantes cometían mucho menos errores y aprendían de ellos más rápidamente. Los investigadores sostienen que los efectos de una estimulación de 20 minutos duran aproximadamente 5 horas. Se informa también que la investigación podría usarse para curar esquizofrenia y TDA. ¿Será esto así? No lo sé. Pero a mí esto me ha llevado a pensar en algo. Si esto es a través de estimulación eléctrica y se consiguen estos resultados, ¿recordáis cómo Adán fue dotado con 7 veces más energía que nosotros? Pues si esto funcionaba así, ahora entenderemos por qué el mundo antediluviano tenía esa capacidad mental y asombrosa que no necesitaban ni libros, porque cada vez que se les transmitía algo, quedaba almacenado totalmente, íntegramente en su memoria, pero además sin distorsiones, no como nosotros. Todo esto lo presentamos en las temáticas de los antediluvianos. Pues mirad, hemos perdido esa energía, con esto parece ser que es como si te pusiesen un poquito más. ¿Tendrá otras repercusiones? No lo sé, pero desde luego hace pensar que verdaderamente con esa energía interna que tenían los primeros hombres, esa capacidad mental podía ser muy superior. En fin.
El avión sin ventanas que le hará sentirse dentro de las nubes. Es un proyecto, ya se está trabajando en él, y mirad qué puede llegar a verse. Claro, esto es un montaje, pero ¿dónde están las ventanitas? Parece ser como si uno estuviera flotando entre las nubes. Quizás dentro de poco vamos a ver los aviones bastante distintos estéticamente también. Y atención a esta noticia. En un futuro próximo todos los seres humanos podrán vivir hasta los 120 años. Un científico británico opina que en un futuro próximo todos los seres humanos podrán vivir hasta los 120 años de edad, pero afirmó que precisamente esa edad será el límite de la esperanza de vida humana. Todo esto, después de dar toda la explicación, que es interesante, a mí me lleva también a pensar en algo. ¿Recordáis el texto de Génesis, que decía también sobre 120 años? Hablando del tiempo que habría hasta el diluvio, cuando Noé recibió el mensaje, pasarían 120 años. Serán los días del hombre 120 años, decía el texto. Pero también mirad cómo aparentemente, al menos según lo que dice este señor, puede ser la máxima duración de vida de un ser humano a lo largo del tiempo. Ahora, alargando con todo lo que hay, pero evidentemente esto no es un argumento aplicable siempre, porque recordemos que los antediluvianos, claro, vivieron 120 años y les llegó el diluvio, pero postdiluvio seguían viviendo más de 120 años. Abraham vivió 175 años. Fue posteriormente que la edad fue descendiendo aún más. En la Biblia aparecen 70, 80 años como mucho, decían los más fuertes. Bien, si esto llega a ser así, y dicen que en pocos años llegará a ser así aparentemente, muchas personas intentarán aplicar ese texto de un modo literal. En fin, cuidado a veces con las interpretaciones de los textos. Hay cosas que nos pueden llegar a recordar algo, pero que sea automáticamente así, a veces la cosa cambia. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, Nicolás tiene dos papás. El cuento homoparental que el móvil llevará a los jardines infantiles de la Junji. Es un muñequito, como veis aquí, y bueno, se narra toda una historia alrededor de esto. Aquí tenéis, lanzan a Nicolás tiene dos papás, el primer cuento infantil chileno sobre diversidad sexual. Claro, todo esto los niños ya empezarán a verlo desde pequeñitos. El artículo puede ser muy extenso, al igual que otros que están apareciendo sobre esto, pero alguien hizo una gracia y es esto: la UDI tiene dos papás o dos papas. Bueno, algunos podrían decir que es un trío, porque dicen también el Papa que no somos huérfanos, que todos tenemos madre, y es la Madre Virgen María. Virgen María y dos papas, en fin, es que mirad qué disparates pueden llegar a ser. Son comparativas que la gente se ríe, pero que en el fondo puede llegar a tener eso, un trasfondo en las cuestiones. Son ciertos mensajes también. Curioso que ahora haya dos papas. ¿Llegará a haber tres papas? Si este hombre también termina como Benedicto XVI. No lo sabemos, pero si ellos están hablando de la imagen de la familia y a la Iglesia la ponen como si fuera una familia con la Virgen María como madre y ellos como papas, veremos qué planteamientos mentales o qué esquemas se están transmitiendo también de modos sutiles. Mientras tanto, en Idaho, pastores que se nieguen a casar parejas del mismo sexo irán a prisión. Está llegando ese momento que dijimos ya hace tiempo, cuando pastores de iglesias se nieguen a realizar estos tipos de ceremonias, pueden llegar a ir a la cárcel. Y ya hay casos en que se están negando a hacerlo, pero es que normalmente las denominaciones reciben ¿el qué? Dinero del gobierno. Entonces,
¿se podrán negar también si lo hacen? ¿Qué van a perder? Privilegios económicos. La situación es realmente a nivel límite, porque por dinero de instituciones, o mejor dicho, de gobiernos, hay iglesias que consiguen mantener colegios, universidades, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar si todo esto se corta? Pues veremos si muchos no ceden. Las parejas españolas que se separan habían vivido juntas una media de 15 años y medio. Canarias y Cataluña son las comunidades autónomas con más rupturas matrimoniales. Extremadura, la autonomía con menos. Recordemos los textos: se casarán y se darán en casamiento. Y así va siendo. Y cada vez llegará esto hasta el final de un modo más claro. Mientras tanto, el senador de Texas dice que nadie podrá callar a la Iglesia. Todo esto es la reacción que ha habido, este es Ted Cruz precisamente, cuando la alcaldesa, ¿qué pidió de la ciudad de Houston? Que se les entregaran los sermones que iban a predicar los pastores, si había algo referente a moralidad o a homosexualidad. Y hay ahora ya personas, pastores e incluso políticos, como es este caso, que se están rebotando ante ello. Y ya sabéis que esa señora alcaldesa es precisamente lesbiana. Estados Unidos reconocerá el matrimonio gay en 32 estados tras la decisión del Tribunal Supremo. Como en los días de Noé, como en los días de ¿qué? De Sodoma y Gomorra. Así será la venida del Hijo del Hombre. La historia se está repitiendo. Juez cristiano renuncia a su cargo, rehusándose a casar homosexuales. Era mi única opción. Toda la Biblia enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y ha dejado su cargo de juez. Ha dejado de ingresar su buen dinero, su buen sueldo, y ahora queda tan solo como, bueno, un predicador. Mirad una vez más, como aún hay personas que se posicionan, pase lo que pase, son firmes en sus convicciones, quizás no tendrán toda la verdad, quizás no guardarán el sábado, quizás no lo saben, pero son firmes en su posicionamiento bíblico que conocen. Debemos aprender también de esto. La Biblia es muy clara, y nosotros, ¿qué deberemos hacer? ¿A quién hay que obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? Pedro lo tuvo muy claro, ¿eh? Primero, Dios. Pero eso trae sus consecuencias, evidentemente. ¿Estamos preparados para todo lo que nos va viniendo encima? Y ahora también, atención a esta noticia, transgénero. Aquí tenéis a esta adolescente, o debería decir este adolescente, tiene ahora 14 años, dicen que prácticamente desde los 15 meses de edad ya tenía o mostraba inclinaciones hacia un lado femenino, era un niño en principio, y después de llevarla al psiquiatra le detectaron, bueno, ya sabes, el típico diagnóstico que ellos hacen, y le dicen que en principio es, pues bueno, de esas personas que tienen un problema de identidad de género. Todo esto les aconsejaron una serie de cosas, y ¿para qué hablar más? Vamos a ver el vídeo donde se entrevista precisamente a esta persona, a este adolescente, y estad atentos, porque veréis que durante todo el vídeo sencillamente se está haciendo una promoción de aceptación de que esto sea así, y de un modo muy natural. Y cuando una persona ve el vídeo encarado así, plantéale que esto puede ser distinto. A ver quién os hace caso. Estad atentos. En este caso, este muchacho
es precisamente tratado hormonalmente para que el vello no le crezca, para que siga manteniendo una voz así, y luego posteriormente se supone que también será para pechos. Pero en fin, ya veis, la ciencia tiene que colaborar con cosas para cambiar la situación de esta persona. En fin, ya sabéis que esto ahora es normal, y hace unos años, quizás 30, 40 años atrás, al menos aquí donde nosotros residimos, esto hubiese sido un total escándalo. Pero el tiempo va cambiando, las cosas se van aceptando a nivel social, se trabaja para ello de todos los medios, y ahora es la situación en la que nos encontramos. Pero recordemos, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, así es la venida del Hijo del Hombre. Mientras tanto, un breve repaso a noticias tampoco, digamos, que pueden ser sumamente agradables. Accidentes. Mueren al menos 8 universitarios en un accidente de tráfico en Turquía. Mueren 26 personas en Zambia tras volcar un barco con exceso de carga. 8 muertos y 4 heridos graves en las carreteras en poco más de 24 horas en España. Y así muchas más noticias, Bueno, este vídeo es de plagas, y es un vídeo que nos dice impresionante plaga de gusanos en al menos 3 comunidades en República Dominicana. No os lo voy a mostrar porque son cosas que van sucediendo. Esta es bastante sorpresiva, pero en definitiva es para ganar tiempo, porque si no estaríamos hoy demasiado rato en la exposición. Lluvias e inundaciones. Los deslizamientos de tierra dejan 200 desaparecidos en Sri Lanka. Pestes. Pues este sí que os lo voy a pasar. El vídeo de Josep Pàmies. El ébola se puede curar. Este señor es un horticultor que se dedica mucho a divulgar todos los sistemas de sanaciones naturales que hay en la propia naturaleza, gracias a Dios. Y bueno, creo que escribe libros también, es bastante conocido a nivel general, o al menos aquí en Cataluña, por sus exposiciones. Mirad y estad atentos a lo que dice. Es un hombre que desde luego con lo que dice es muy valiente, porque algunos, claro, evidentemente lo desacreditan, pero estad atentos porque da unas explicaciones que, si son totalmente reales, y la verdad es que dan una pinta de que lo sean, es para indignarse como mínimo. Ya habéis visto como Josep Pàmies habla muy claro y es muy valiente. Está diciendo cosas que van totalmente contra lo que nos están mostrando todos los medios de comunicación, prácticamente absolutamente todos. Y ya veis, termina diciendo algo que es para pensar, Si llegamos a coger ébola por lo que sea, tranquilos que esto se cura. Y lo dice con una total seguridad. Es cierto que parece ser que, bueno, se está diciendo que este señor pertenece mucho al mundo de la nueva era, etcétera, etcétera. Y personalmente no termino de saberlo, pero sea como fuere, hemos de saber diferenciar lo que es una cosa de otra. Si los datos que da son ciertos y sus conocimientos a nivel de todos estos tratamientos también, pues esas cosas hay que saberlas diferenciar. Una vez más, examinarlo todo y retener lo bueno, lo bueno. Es triste que a veces deban ser personas que no están vinculados con la parte espiritual, quizás sabiendo toda la verdad, pero tienen la valentía que otras personas, sabiendo la verdad bíblica en todos los sentidos, no se atrevan a decir nada de esto, o incluso lo quieran ignorar. Mirad cómo hemos de aprender de muchas personas que ante todo piensan en el bien de los demás, y a veces somos cristianos, nos quedamos solo en teorías, en conocimientos, pero la práctica
es entregarse también a los demás. Sigue el chikungunya a los pasos de ébola. En varios meses el brote de ébola se ha extendido por África y se ha propagado a otros continentes. Una situación similar se observa en América Latina, donde el pasado mes se registró un brusco crecimiento de infectados por el virus de chikungunya. No se está deteniendo la situación, ya lo veis. Un mapa sumamente abarcante. Y en Estados Unidos se registra el primer caso de ébola en Nueva York. Un médico estadounidense que acaba de volver de África, donde había tratado a pacientes enfermos de ébola, ha sido ingresado en el hospital Bellevue de Nueva York y ha dado positivo por el mismo virus. Y, como es de esperar, toda esta situación sigue generando temor. ¿Fue el ébola creado a propósito por los farmacéuticos occidentales y la ONU? En fin, este artículo viene un poco a dar el crédito a lo que está diciendo precisamente Josep Pàmies, y aquí se dan datos al respecto. Y la OMS tiene 100.000 vacunas del ébola disponibles para 2015. En fin. Departamento de Defensa de Estados Unidos está implicado en la creación del brote de ébola. El interés mercantil de las élites occidentales en el ébola es mucho más aterrador de lo que nadie podría haber imaginado, cree el doctor en ciencias políticas William N. Gall, quien supone que el nuevo brote podría ser un arma biológica de Estados Unidos. Y aquí dice el porqué. Hay un dato interesante. Este señor señala que Tecmira ha cedido a la empresa Monsanto el derecho a probar el milagroso medicamento sin especificar dónde debe buscar la compañía sus conejillos de indias ni quién facultó a Tecmira para llevar a cabo este tipo de investigaciones. En la junta directiva de Monsanto, el analista encontró a un representante de la familia Rockefeller que dejó su huella en la historia al financiar los experimentos en seres humanos realizados por los nazis durante el Tercer Reich en la década de 1930. Y bueno, después de ver todos estos datos que aquí aparecen, pues es para pensar, como mínimo, para eso. Y ahora unos dibujos animados. Un episodio de Los Simpson. Ya sabéis, unos dibujos tan hartamente conocidos por muchísima gente y seguidos. La verdad es que son dibujitos que a veces sueltan unos mensajes que no dejan de sorprendernos. Estad atentos a este episodio, que ya tiene un cierto tiempo, y mirad qué aparece. Bueno, estos dibujitos de Los Simpson, ya sabéis que con sus mensajes, una vez más, nos dan que pensar. Si vimos en la conferencia anterior cómo precisamente presentaban el tema del ébola, ahora vemos esto, y ya veis, una sociedad reunida secretamente, y donde aparece todo este trasfondo. En fin, puede ser solo un argumento de dibujos animados, pero ya veis cuántas veces están acertando en tantísimas cosas. Nosotros hoy vamos a dejarlo aquí. Entramos en el apartado del Vaticano, pero es extenso. Hay algunas noticias sumamente importantes que deberíamos comentar, pero hay bastantes vídeos. Y como ya llevamos bastante tiempo de exposición hoy, vamos a hacer la continuación mañana, si Dios quiere. En fin, estemos atentos a lo que aún va a acontecer entre hoy y mañana. Quizás deberemos empezar por alguna otra noticia que haya surgido, pero después ya entraremos de lleno en las noticias del Vaticano y las que vienen después. En fin, muchas gracias y hasta mañana si Dios quiere.